Bienvenido, Miguel Ángel, qué gusto tenerle aquí. Buen día. La historia del movimiento indígena, ¿en qué contexto político y cuáles fueron sus luchas? Es muy importante poner en contexto la situación del movimiento indígena, cómo nació el movimiento indígena y cuáles fueron sus propósitos principales. El movimiento indígena nace en un momento en el que la situación de injusticia y de falta de reconocimiento como seres humanos en este país no se consideraba parte de la sociedad ecuatoriana. Tenemos que decir que los pueblos indígenas en particular y los pobres en general pueden ser otras identidades étnicas como mestizos, como pueblo afro, no fueron tomadas en cuenta, por ejemplo, en la consolidación o en la constitución de la República. Desde mucho antes, incluso desde la época de la colonización inca, luego de la colonización española, fuimos considerados simplemente como vasallos, como esclavos. Luego, en la época de la Constitución de la República, quienes dirigen son los grandes letrados, la élite de los letrados. Ellos son los que constituyen la República, los hijos de los españoles, los criollos, pero los que saben leer y escribir. ¿Quiénes saben leer y escribir? Son de la casta, son del grupo dominante, son del grupo de poder económico y político. Ellos constituyen lo que se llama la República del Ecuador. Así nace la historia, así comienza la historia de la presencia de los pueblos indígenas. Sin embargo, de que vivimos desde mucho antes de la Constitución de la República, nosotros no somos considerados como parte ciudadano de la Constitución de la República. Y luego, como consecuencia de eso, los pueblos indígenas cada vez más de los estados excluyentes y racistas somos dejados definitivamente fuera de esos sistemas. Como consecuencia de eso, se conforman las organizaciones importantes en este país, como la Federación Ecuatoriana de Indios, y luego las organizaciones como Ecuarunari, de la área andina del Ecuador, la CONAICE, de la costa ecuatoriana, la CONFEñei de la Amazonía. Son entidades históricas que justamente recuperan como principio fundamental de que tienen que ser tomadas en cuenta como pueblo, como ciudadanos de este Estado ecuatoriano. Así que así nace el movimiento indígena, pues la propuesta, las demandas históricas de los pueblos indígenas hasta ahora tiene vigencia. Los principios que constituyeron la lucha de los pueblos indígenas hasta ahora, la solución de los grandes problemas, las demandas de los grandes problemas por los diferentes gobiernos y sistemas de estados, porque ha habido cambios también en los sistemas de estados, no han tomado en cuenta. Yo pienso que hasta ahora esta situación se vive, se enfrenta a los problemas de la injusticia, la falta de empleo, de salud, de educación, de exclusión por ser pobres y por ser de pueblos indígenas, todavía se vive. Esta situación de Estado colonial todavía se mantiene. Podemos decir que en estos últimos tiempos, en estos últimos 30 años, la Constitución del año 2017, del 2007 y 2008, son constituciones que recogen especialmente la lucha y las demandas de estos sectores sociales, no solamente de los pueblos indígenas, sino también de las organizaciones sociales como mujeres, como jóvenes, como de barrios suburbanos, de otros sectores sociales, de sectores populares, que nos parece muy importante porque es fruto de la unidad, de la lucha, de la alianza de las organizaciones junto con los pueblos indígenas. Es verdad, los pueblos indígenas han tenido una posibilidad histórica de ser quienes dirigen, quienes aspiran, que todos nos unamos, quienes han planteado la constitución de una nueva Estado, que se refunde el Estado. Y por eso que han llamado a que constituyamos este Estado plurinacional, Estado intercultural. Pero muchas veces esto, ¿qué significa esto? Porque también la derecha ha comenzado a hablar de empleo, de salud,
de seguro social, de la diversidad cultural del Estado. La derecha también ha asumido estas demandas de sectores sociales indígenas y populares como que fueran parte de su agenda. Es decir, la derecha ya no actúa como en épocas anteriores, directamente atacando o excluyendo en su discurso, sino que al contrario, la derecha toma como parte de sí el discurso de las demandas de los sectores populares, en este caso de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el reconocimiento de los derechos colectivos no solamente es de los pueblos y las nacionalidades. Los derechos colectivos hablan de los derechos colectivos de la juventud, los derechos colectivos de los barrios, los derechos colectivos de las mujeres. Así hay que comprender. La Constitución del 2008, al fin, de alguna manera, recoge un pedazo de las demandas de los sectores populares y de los pueblos y las nacionalidades. Yo creo que en ese contexto estamos en la posibilidad de consolidar procesos de recuperación histórica de estas luchas siempre y cuando definamos políticamente la concepción de construcción de Estado, el Estado para todos, la distribución de la riqueza para todos, el Estado social de derecho para todos y todas, no solamente para un específico sector. En esta perspectiva, digamos que las luchas todavía se mantienen en vigencia, los problemas de la crisis estructural que están acabando es en contra de los más pobres. Los pueblos indígenas no están fuera de eso. La derecha, en mi particular criterio, ha utilizado a determinados líderes de los pueblos indígenas, hombres y mujeres de los pueblos indígenas, para que sean funcionales a los sistemas de Estado, fundamentalmente de gobiernos. Los gobiernos de derecha han hecho creer que al aprobar una institución llamada indígena, de salud, de educación, de desarrollo, ya es la solución a los principales problemas y las demandas históricas de estos sectores, lo cual no ha sido así. Han cooptado a determinados líderes y dirigentes de estos sectores a favor de estas grandes intereses de los banqueros, de los mismos antiguos exterratenientes que siguen siendo los dueños del Estado. Muchos poderosos de este país que han dirigido por más de 200 años este país, se creen los dueños de Hacienda, creen que es su Hacienda el Ecuador. Así que me parece importante tomar en cuenta esto y que en este proceso, en esta lucha que hemos tenido en estos últimos 30 años, por primera vez los pueblos indígenas tomaron la decisión también de participar en las elecciones. También dijeron que hay que construir esta democracia participativa, esta democracia intercultural y diversa desde la participación electoral. Mucho antes, los pueblos indígenas, antes de la constitución del movimiento Pachacuti, se tenía la tesis de que no deberían participar. No debiéramos participar. El voto tenía que ser nulo. ¿Por qué? Porque el Estado no respondía a los intereses y las demandas de la gran mayoría de la sociedad ecuatoriana. Las Fuerzas Armadas, la policía, la Corte Suprema de Justicia en ese tiempo, la Asamblea Nacional, incluidos los partidos políticos, no respondían a las demandas de la gran mayoría de la sociedad ecuatoriana. Y por eso se constituye no un partido político, sino un movimiento político en la que ampliamente se buscan las alianzas para consolidar un programa de gobierno amplio para todos los sectores, no solamente para los sectores de los pueblos indígenas, incluido empresarios, incluido gente que tiene deseo de hacer patria, de ser ecuatorianos, de impulsar que nuestros recursos, que lo que tenemos nosotros, nuestro conocimiento, nuestras capacidades sirvan para nuestro propio país. ¿Y cree que usted ha cambiado esa forma, esa concepción del movimiento Pachacuti a la actualidad? ¿Cree que ha habido algún cambio o se ha desviado de su concepción primigenia? El movimiento Pachacuti respondió en sus primeros instantes con ejemplos muy importantes. Cuando se asumió, por ejemplo, los poderes locales, las alcaldías, las prefecturas, cómo se concebía, cómo era la participación de quienes iban a ser los probables candidatos.
la gente, la sociedad pedía que sean tal o cual candidato, no era la persona, el individuo. Es decir, la gente pedía porque tenían conocimiento, porque sabía, porque era consecuente, porque sus principios respondían a los intereses de la gran mayoría de la sociedad local, regional o nacional. Así que la gente pedía para que sean determinados candidatos o candidatas. Es que ese era un espacio muy amplio de proceso de elección para que en las primarias sean considerados las personas más idóneas, los que tenían alto valor ético de principio y moral, los que eran ejemplo en la sociedad, los que eran ejemplo en toda la historia del proceso que habían venido trabajando fundamentalmente en la construcción de la refundación del Estado. Es decir, eran hombres o mujeres con calidad moral alta. Así que este proceso en el tiempo fue cambiando. En el tiempo hay mucha gente que tuvo la oportunidad de conocer el gran monstruo del Estado y la capacidad que tenía fundamentalmente la derecha de cooptar, de hacer las mieles de poder inmediatamente fueron retorcidas. La corrupción, los altos niveles de manejo para sus propios intereses de la derecha hizo que mucha gente siga siendo el mismo estilo de los partidos políticos antiguos de la derecha, de la socialdemocracia en ese tiempo. Así que mucha gente, lamentablemente, mucha gente les gustó eso y tuvieron que pasar a dejar de lado a su propio pueblo, a sus propios partidos políticos y fundamentalmente dejaron de lado las propias demandas. Claro que, y les digo con mucho respeto, hay grandes, honrosas excepciones, pero hay gente que ahora la derecha utiliza porque es indígena simplemente porque está con poncho, con sombrero, porque es una mujer indígena que se viste como tiene que ser, y entonces pues están utilizando en los diferentes partidos, en los diferentes gobiernos de la derecha, dando un ministerio, dando una subsecretaría, una dirección, y entonces ya dicen que son los indígenas también están tomados en cuenta, pero estos hermanos y hermanas indígenas ya no responden a las demandas históricas, a las necesidades apremiantes, a la lucha por la justicia, a conseguir los derechos sociales para la gran mayoría de la población. Dejan de lado y algunas personas han lucrado para su beneficio personal, es parte de su negocio ser de tal o cual movimiento político, no les interesa absolutamente nada, estamos en un momento muy crítico, particularmente en el movimiento Pachacuti. Miguel Ángel, en este escenario político, ¿cuál crees que debería ser la postura del movimiento indígena en este momento, ya en este escenario electoral? A mí me parece que es importante que busquemos la necesidad de primero estratégicamente limpiar nuestra propia casa. Es muy importante y con derecho y con firmeza tenemos que limpiar nuestra casa y luego empezar a construir nuevamente esta posibilidad de construir, de refundar el Estado con gente joven, con gente que ha dado mucho por este país, con personas, hombres y mujeres, mestizos, afros, de pueblos indígenas que desean, están cientos de personas que más bien se han autoexcluido, están en sus propias comunidades, barrios, organizaciones o en su propio trabajo, y está muy bien, están en su derecho, pero cuando se haga esta limpieza, pues es importante que retomemos este proceso histórico de construcción realmente con perspectiva ideológica y política de izquierda. Eso tiene que ser definido de esta manera directamente con firmeza, porque se necesita que haya mucha claridad en esta perspectiva. No puede ser, no concibo por ningún lado que sectores que dicen ser de izquierda ahora están a favor de la derecha, están con la derecha públicamente y dicen ser del movimiento indígena y dicen ser de un movimiento político de izquierda, lamentablemente están apoyando a gobiernos de derecha, han venido apoyando a gobiernos de derecha, no les importa absolutamente la situación que estamos viviendo directamente en las comunidades, de crisis muy grave, de falta de empleo, de falta de apoyo social,
de falta de educación en la juventud. En fin, estamos en un momento bastante crítico por la culpa de mucha gente que está respondiendo a los intereses de los grupos de la ultraderecha en este país. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Necesitamos mucho más tiempo. Creo que vamos a invitarlo. Estábamos diciendo extra micrófonos que debería venir aquí semana a semana, pues, a aportar con su conocimiento, su experiencia. Creo que es importante tener una voz importante de un líder histórico con gran experiencia y también con mucho conocimiento y con todos sus valores éticos que nosotros reconocemos, pues, la vida y trayectoria de Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a Qué gusto ustedes. tenerle aquí.